Este es un modelo del sistema respiratorio y en este caso el cuerpo de la jeringa sería la caja torácica, el émbolo de la jeringa representa el diafragma con las vísceras abdominales, el globo que tiene adentro representa el pulmón y el tubo haría las veces de tráquea. Si tiramos del émbolo, el volumen de la jeringa se agranda, la presión cae y por lo tanto el globo se infla. Cuando dejamos de ejercer presión sobre el émbolo, por retracción elástica del globo se desinfla, o sea, haría las veces de la expiración. Si al modelo este le anexamos una jeringa de vidrio que actuaría como un espirómetro, podríamos registrar la frecuencia respiratoria, que es un indicador del número de veces que se mueve el émbolo por minuto, y a su vez podríamos registrar el volumen de aire que se mueve en cada movimiento respiratorio, que es lo que hace la jeringa de vidrio. Entonces, multiplicando la frecuencia respiratoria, ¿sabes?, el número de veces que movemos el émbolo, por el volumen que registra el espirómetro en cada movimiento, tendríamos el volumen minuto respiratorio. Este modelo también nos permite representar una respiración asistida, y eso lo hacemos presionando desde el émbolo de la jeringa de vidrio. Entonces, en este caso, la respiración, en vez de ser por presión negativa, es por presión positiva. O sea, ingresa aire desde la jeringa de vidrio o espirómetro hacia el globo, y así se produciría la inspiración. Y la expiración es por retracción elástica del globo, una aspiración pasiva. Con el modelo este también lo que podemos mostrar es cómo se produce el neumotórax. Entonces, lo que hacemos es tirar del émbolo de la jeringa y luego abrimos la válvula de 3 vías y ponemos en comunicación el espacio del cuerpo de la jeringa por fuera del globo con la atmósfera. Lo otro que se puede ver acá es la corrección del neumotórax. La base entonces del tratamiento en este caso es extraer el aire que hay en el espacio pleural, que sería el espacio que tenemos entre el cuerpo de la jeringa y el globo, volver a cerrar la válvula de 3 vías, o sea, eliminar la comunicación entre el espacio pleural y la atmósfera, y ahí sí, de vuelta se puede volver a la respiración normal y se ve cómo se vuelve a inflar el globo y cómo después por retracción elástica se produciría la expiración.